Las funciones de estas pulsiones es asegurar que el organismo siga su camino hacia la muerte y rechazar cualquier otra forma posible de regresar a la existencia inorgánica distinta. De modo que estos guardianes de la vida, es decir, las pulsiones de autopreservación, también son mimidores de la muerte. Es claro que las pulsiones sexuales son las verdaderas pulsiones de la vida, ya que operan frente a las fuerzas de la muerte. Las pulsiones de yo están al servicio de la muerte. Estas se encuentran relacionadas con las pulsiones sociales y Freud las considera parte de la represión de la libido por la continuidad de la vida, ya que de todas maneras se adquiere allí los propósitos inexorables de la muerte. Ahora vamos a hablar sobre los derivados de la muerte y la agresión del odio. La pulsión de la muerte opera de manera silenciosa. Solo se puede observar de cierta manera al momento del comportamiento de una persona. Si nosotros vemos que la persona se vuelve agresiva o alberga intenciones destructivistas hacia otras personas, estos son derivados que surgen cuando la pulsión de una vida no logra impedir la expresión autodestructivista del Thanos. El individuo emerge en una agresión desplazada o dirigida hacia las otras personas. Freud cree que el Eros lograba impedir que el Thanos obtuviera la disolución del organismo, a costos de crear que en el individuo el odio y la agresión hacia el exterior. Freud creó los tres modelos del ello, el yo y el superyo, los cuales incorporó todas las funciones mentales asignadas al inconsciente y al preconsciente del individuo. Ahora, como vamos a ver por consiguiente, les voy a hablar de el ello primero que todo. La existencia del ello va desde el nacimiento de la persona. Freud lo caracterizó como un caldero lleno de excitaciones en una ebullición. Estos son procesos orgánicos de las pulsiones dirigidos a una meta, la satisfacción inmediata de sus deseos. En el ello, lo que el ello hace en el individuo es satisfacer de manera inmediata todos sus deseos. También nos dice que el ello no conoce juicios de valor. No hay ni un bien, no hay ni un mal, ni una moralidad. Todos sus procesos son dominados por el factor económico o cuantitativo, que está ligado al instinto del placer. También nos dice que el ello opera según el principio de que cualquier cosa que traiga la satisfacción de una necesidad o deseo o impulso es algo bueno, y que cualquier cosa que obstaculice o frustre dicha satisfacción es algo malo. A continuación vamos a hablar sobre el yo. El yo utiliza la autopreservación. El yo se desarrolla a partir del ello. En respuesta a la necesidad del organismo, es un mediador entre las necesidades internas y las exigencias de la realidad. La función del yo es tomar conciencia de los estímulos y su obligación del ello. El yo fundamentalmente, para obtener control sobre la expresión de las pulsiones, el yo debe decidir si las pulsiones serán satisfechas de inmediato o, como exige el ello, o si su satisfacción debe posponerse en otro momento más favorable para el cumplimiento del deseo, o si debe reprimirse la pulsión. Por ejemplo, si el ello quiere comer inmediatamente o quiere correr, el yo es el que decide si lo hace inmediatamente o si reprime ese deseo o si lo hace después. El yo busca la manera de proporcionar al ello placeres seguros y proporcionados a la realidad. Los placeres del ello siempre van de la mano de la realidad.
Este dirige su catecia de la libido a objetos externos. Vamos a hablar del superyo. La identificación es una parte importante de los procesos mediante los cuales se forma el superyo. Freud destacaba la importancia del proceso de renunciar. Un objeto amoroso para el proceso de identificarse comparte con un padre y el desarrollo posterior del superyo. Tenemos un ejemplo muy claro que es sobre una de las teorías que también fundó Freud, que es la teoría psicosexual. En esta teoría podemos observar también cómo va el superyo al momento de que el niño está en la etapa fálica, que el niño busca el amor de su madre como busca a su madre como un objeto amoroso, deseable, y empieza a percibir a su padre como un rival. El niño renuncia a su madre como objeto amoroso y se identifica con su padre para ser como él, ya que él posee los objetos deseables, es decir, a su madre, y reprime sus catecias libidinas hacia su madre. Entonces, lo que quiere decir Freud es que al momento de la persona renunciar a su objeto amoroso, lo que hace es que hace su superyo mucho más fuerte, lo desarrolla más. Entonces, lo que Freud decía también en el capítulo número 3 es que para él piensa que el proceso de renunciación de las niñas era menos doloroso que en los niños, pues dado a que los niños empiezan a tener este objeto, la renuncia de este objeto amoroso ya desde su infancia, en cambio las niñas no. El superyo asimila la intensidad del impulso o deseo que domina, y de este aumenta su suministro de energía para futuros juicios morales. El superyo se alimenta de la energía del impulso del hecho. A continuación, como último tema, vamos a hablar sobre la interacción entre el ello, el yo y el superyo. Los estándares del superyo tienen la conciencia. El estándar de la perfección, uno ideal, es más que una valoración realista de la conducta. Como vemos en esta imagen, la cual nos la da el capítulo número 3, Freud nos muestra que el yo es también consciente en su orientación hacia el externo perceptual del aparato y dinámicamente inconsciente en virtud de sus represiones, que el superyo está definido por componentes conscientes e inconscientes como agencia moral y ética. El superyo tiene relación con el yo inconsciente y con la parte inconsciente del yo, y el yo consciente tiene acceso a algunas de las exigencias morales del superyo. Acá tenemos un ejemplo de cómo actúa el yo, el superyo y el ello. La tarea del yo es equilibrar las pulsiones del ello contra la censura del superyo, al mismo tiempo que evalúa la realidad y sus exigencias.